Ok. Hola, mis queridos amigos y a quienes están con nosotros en este espacio y tiempo. ¿Cómo están mis Moiras? ¿Cómo les fue este mes determinando destinos? Estos meses que nos desaparecimos. Guesteada. Piezas. Por un buen motivo, ahora tenemos un mejor spot. Sí, tenemos micrófonos. Y tenemos merch. Sí. ¿Cómo Bien. están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, les bien. va? Varios cambios en la vida. Bueno, hay unos tropiezos y por eso no seguimos grabando. Confirmo. Pero pues nada, estamos aquí con más ganas, más actitud, con Bueno, más ideas. Este mes ha sido de muchas cosas. Por fin nos quitaron el razonamiento aquí en Bogotá. O sea, sí, no, porque... O sea, sí. Sí, Sí. el trabajo que tengo. Ese era un festivito. Sí, voy a trabajar desde casa, pero bueno. Era un festivito ahí. No importa cuándo, y humildemente. Pero, entre otras noticias que han pasado, siento que también ha sido un mes desafortunado. Sí. Siento que a pesar de que pues nosotros no damos noticias ni de esto se va a tratar el episodio de hoy, es un caso que tenemos que hablar y es de todos los suicidios que se han dado, desvivisiones que se han dado el video, por en la comunidad LGBT. Más que todo pues a las chicas trans. El caso de Sara es un hecho demasiado desafortunado, es aberrante. Desgorcenta. No sé qué le pasaba en la cabeza a ese tipo de personas, ni por qué hay tanto odio en el corazón de eso. O sea, igual, independientemente de todo, siento que pues nadie se merece una muerte tan sufrida. Sí, es compleja la situación y más que uno piensa que en la actualidad pues ese tipo de odios uno creería que ya no entran en como el pensamiento actual, pero desafortunadamente todavía hay, por la ignorancia también pienso yo de la gente, siguen habiendo este tipo de cosas muy graves que sí deberíamos poner el foco. Total. Y yo también quisiera como hacer un llamado como a la comunidad o el sector LGBT, de que siento de que, o bueno, aquí en Bogotá, no sé, en otras ciudades, la marcha se ha tergiversado tanto que ya se ha vuelto tan comercial que siento que la lucha perdió su rumbo. Y tenemos que seguir luchando por las vidas, porque se cumplan los derechos, porque los derechos ya están. Entonces, pues a pesar de que este capítulo no tiene nada que ver, siento que es necesario importante nombrarlo porque es fuerte las cosas que estamos viviendo. Y si quieren saber más información, búsquenlo porque pues no... Es muy fuerte como para hablarlo. No creo que tengamos que revictimizar y tenemos que hablar de lo que está pasando y hacer que la voz de Sara, que ya no está, se escuche. Sí, y no vean los videos ni las imágenes. Ay, no. Eso es muy amarillista. Pero sin más pero hay otra vez. Pero sin más preámbulos, representamos los alter egos de Atropos, Laquesis y Cloté. Y somos las Moiras de Bacatá. Para aclarar, nosotras no tenemos la verdad absoluta y hablaremos desde nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Tenemos algo que contarles, tenemos merch. Sí. Vamos a ir subiéndolo en redes sociales, más que todo en otra página alterna que se llama Las Moiras de Bogotá _merch. Ahí van a estar subidas todo el merch que se va haciendo, es hecho a mano, es muy bonito. Sí, muy artístico, apóyenlo.
Pero, como vieron en el nombre del video, hoy vamos a hablar de mi experiencia con la religión. ¡Sí! ¡Semana Santa! Ya que viene Semana Santa. ¿Cuántos vestidos nos ha dado Jesús? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bueno, pues no sé, o sea, mi experiencia con la religión es diferente a la de ustedes, siento yo. Porque a diferencia, mi familia empezó a pertenecer a iglesia cristiana desde que yo era muy pequeña. Y digamos que fue inducida por mi hermano, que fue como el primero que hizo parte de esa iglesia, que no voy a nombrar su nombre, pero es muy famosa. Tiene un loguito azul con letras blancas. Bueno, no sé. Había muchos conflictos que yo tenía con esa iglesia porque... no sé, como que siempre sentía que no se trataba como de, ay, la palabra de Dios, vamos a leer, aprender y todo esto, no. Era más como vamos a idolatrar a la pastora. Entonces era como, ay, vamos a idolatrarla y entonces... pongámosle Paquita y Paquita. Entonces Paquita para aquí, Paquita para allá. Y era demasiado, o sea, era como, no sé, en las... ¿cómo se llamaban? Creo que eran como profecías. Era como, ay, me soñé con... Paquita, y Paquita me hizo la operación y me sané, y eran cosas como... Okay. Pues decían como, no sé, que Paquita se presentaba como si fuese Dios, o sea, como en el cuerpo de Paquita para hacer milagros. Y siento que ya era demasiado. Entonces yo empecé a cuestionarme muchas cosas, siendo yo la menor. O sea, yo dejé de ir a esa iglesia cuando yo tenía por ahí unos 12 años. Dejaste de ir a los 12 años. Yo dejé de ir a esa iglesia a los 12 años. Mi familia le costó un poquito más. Pero digamos que, no sé, siento que también se vio como truncado un poco de la infancia, porque habían muchas cosas que a uno le evitaban. O sea, yo no sé lo que era en mi infancia, lo que era una Navidad, Halloween, por ejemplo. O sea, yo veía a todos los niños disfrazados y era como, ¡oh, qué emoción! Yo quiero, no se pudo. Disfrazada de abejita maya a los 5. Pero mira que yo sí me disfracé como hasta los 4 años. De ahí para allá no tengo recuerdos de haberme disfrazado. 4 o 5 años. ¿Y te acuerdas de los 4 años? No, tengo... O sea, ya sabe porque hay fotos de abejita maya. Por lo menos tú dices, de ratona. Tú dices que te fuiste a los 12 años. O sea, tus papás no te dijeron nada, o sea, te dejaron como no volver. ¿Tan chiquis? Dices que te dejaste Lo ir que a la pasa es iglesia. que como yo empecé mi adolescencia, mi mamá sí iba mucho, porque pues mi mamá se dedicó al hogar. Entonces, ella iba creo que martes y jueves. Ahí daban enseñanza, estudio bíblico y alabanza. A mí nunca me gustó la alabanza, sentía que era como más teatral, porque era como 1 hora y media alabándole a Dios y pidiéndole cosas y cosas así, y era todo el mundo aplaudiendo y sí, como que ya era muy teatral y yo era como, esto es demasiado para mí. Uh-huh. Y nunca entendía, entonces obviamente uno como que se quedaba diciendo como, ¿qué digo ahora? Porque todo el mundo hablando, y según había un punto en el que ya llegabas como a, no sé, a la iluminación, en que empezabas a hablar en lenguas. A ninguno nos pasó. Y pues a mí nunca me gustaban pues las alabanzas. El estudio bíblico era muy aburrido. Y más para una niña que tenía que
atender. Y pues obviamente depende del pastor que daba, porque no siempre era Paquita la que daba. Paquita la que daba el sermón. En los estudios bíblicos bajaban un blackout y ponían y proyectaban la imagen de Paquita dando el sermón. Okay. Muy didáctico. Pues es que sí siento que es, o sea, una perspectiva muy diferente a la que nosotros tenemos de pronto de la religión, ¿no? Porque igual, o sea, bueno, nuestros papás sí han sido creyentes, pero bueno, de la religión católica, y como que siento que igual nunca nos impusieron Tanto, sí. Porque igual, bueno, digamos que nosotras nos bautizaron, hicimos la primera comunión y hasta ahí. Yo no hice la primera comunión. Pero, pues digamos, siento yo que en su momento yo no me sentía como obligada. O sea, ya que de pronto uno hace como una introspección de eso, pues sí, muchas veces obviamente uno termina inmerso de pronto en cierta religión porque igual lo adoctrinan a uno. O sea, digamos, por lo menos el concepto de las clases de religión en los colegios era totalmente diferente a lo que de pronto puede llegar a ser ahorita. Entonces, digamos, yo sí recuerdo mucho, digamos, que en religión, digamos, sobre todo en mi colegio, ciertos años sí fue muy de leer la Biblia. De pronto sí había como un análisis como un poco más allá. O sea, no era como de ustedes tienen que creer. No, o sea, no. Pero digamos, bueno, yo estudié en un colegio católico. Entonces, pues, sí habían misas y todo. O sea, sí, como que igual sí habían actividades en torno como a pues lo es que era abiertamente católico. Ajá, exacto. O sea, sí, digamos que si tú entrabas al colegio y era como, o sea, tú sabías desde el primer momento de que pues eran monjes en este caso. Entonces, pero nunca hubo así como una imposición que yo sintiera como no, esto, o sea, obviamente en su momento en la adolescencia y eso, pues ir a misa y todo era muy harto también. Pero pues lo que les digo, digamos, siento yo, o sea, en mi experiencia, que digamos hasta la primera comunión, yo no me sentí como obligada, pues. O sea, lo veía como bonito, o sea, no tenía cierto problema, pero pues digamos que uno ya va creciendo y se va dando cuenta de que tiene muchas diferencias como con la religión, con la iglesia, etcétera. Sí, exacto. Entonces, pero digamos, por lo menos, por ejemplo, nuestros papás pues nunca fueron como, no, ustedes tienen que ir a misa, o sea... Sí, no, sí. ¿Sí? A mí se me hace que sí. Yo tuve una experiencia muy fea con eso, pero... Entonces tu experiencia es totalmente diferente. Sí, la verdad. ¿Es como en general? Sí, no, bueno, porque digamos, la experiencia que yo tuve a la de mi hermano y mi hermana son totalmente distintas. Sí, bueno, digamos tú... Digamos, yo desde la preparación de la primera comunión yo decía, ¿qué es esto? Soltarme. Pero es que Sofía es muy espiritual. Es que yo era como, ¿qué es esto? Sofía, ahora acuérdate que no podemos hacer los alter egos. Ya. La crisis. Dilo otra vez como, ay, espera, es que tú eres más espiritual, ya. Pero es que tú eres más espiritual. Pero es que... bueno, es que, no sé, a mí siempre me pareció muy... Como cuando a uno le enseñan otros mitos fundacionales en el colegio, yo me sentía así. Muy de, bueno, sí, tal vez existe, tal vez no sé, pero pues, bien. ¿Y a ti te enseñaron una religión diferente en el colegio? Pues es que, a ver, estoy hablando de que en primaria yo me preparé para la primera comunión. Mi bachillerato sí fue totalmente distinto. Tú en bachillerato, en mi caso, tú sí veías cultura religiosa. Ah, ok. Entonces, digamos... Pero eso es interesante, o sea... Claro, porque, digamos, los profes sí hablan
Digamos, terminamos hablando hasta de ocultismo en la música. Entonces, pues uno habla de todo un poco, que de hinduismo, taoísmo, sionismo, bueno, un montón de cosas que uno dice, perfecto. Terminamos hablando hasta de la religión de Maradona, imagínense. O sea, religiones. O sea, religiones. Es que, desafortunadamente siento que igual, pues en general en Colombia era como muy religión y uno ya obviaba, sí, de que era pues como la católica, por ejemplo. Y de resto nada, o sea, entonces digamos por lo menos en mi caso, claro, unos años de bachillerato donde estuve con una profe en específico, sí era muy de leer la Biblia, etc, etc. Pero después, bueno, se cambió de profe y era así, o sea, muy de hablar de otras religiones, de pronto un poco más filosófico. Igual, o sea, como siento también que uno llegue a cuestionarse como todo este tipo de cosas, es porque, digamos, también, o sea, uno en simultáneo veía religión, pero veía filosofía. Entonces era como, o sea, claro, en filosofía te hablan de la existencia, pues, del ser, de Dios, de todo. Entonces también como que es como otra perspectiva que también te hace de pronto como analizar como, bueno, esto no lo quiero, esto sí, o sea, y siento que también como el hecho de pronto de pertenecer a una minoría, como la comunidad, eso también hace que tú te predispongas. Sí, no, y también te cuestiones muchas cosas, porque digamos, la iglesia es abierta ahorita la católica. Con el tema, pero antes era como reino, se van al infierno. Por lo menos, mira que, bueno, digamos a mí me hacían ir sí o sí los domingos. Pero nosotros también, yo también. O sea, a mí me parecía súper mamón ir a la iglesia en mi adolescencia. Pues yo duré realmente ya como hasta los 15, no mentiras, como hasta los 15 y obligado, y ya 16, 17 ya hubo con más libertad, porque cuando yo tuve 17 años fue que mis papás dijeron, bueno, mis papás no, mi familia en general, mi núcleo familiar fue como, no, aquí hay algo raro. Porque estuvo en escándalos, apareció en televisión, fue fuerte el tema de darse cuenta como aquí no hay una fe real. Ay, qué triste. Sino que hay una adoctrinamiento. Y ya empezamos a celebrar Navidad, empezamos a celebrar velitas. A ser feliz. Que si no saben, velitas aquí se celebra y es una celebración muy bonita, la verdad. Sí, total. Okay. Yo no sabía, por lo menos cuando nosotras empezamos a salir, yo no sabía que en velitas son novias. Yo la chipeaba. Cuando nosotros empezamos a salir, para mí, cuando tú me dijiste tienes que pedir un deseo con la velita, y yo, ¿se piden deseos? Claro. No sabía la que Virgen. La Virgen, bueno. No sabía que era para la Virgen. O sea, habían muchas cosas que yo era como, sí es el día de velitas, sí es muy bonito porque se prenden velitas y toda la familia está unida. No había un sentido. Yo eso no lo sabía. No, o sea, antes me vine a aprender las oraciones de Padre Nuestro que estás en el cielo, o ¿cómo es la de María? Dios te salve. Dios te salve María. Y hay otra que esa sí no me la sé. ¿Gloria al Padre? Gloria al Padre. Esas me las vine a aprender porque hacemos la novena. O si no me las sé. Dios mío, o sea. Digamos, mi último año de colegio, que fue 11, fue en colegio católico. Yo pasé de un colegio laico a un colegio católico, porque perdí. Cositas. Por el bien de la trama. Pasaron cositas. Por el bien de la trama. Correcto. Bueno, realmente no fue porque haya perdido un año. Hay cosas más que pasaron. Pasaron cositas. Sí, académicamente. Pero. Ay, se me fue.
Ay, curucuchu, cuchu. Viene, bailalo, Rocky. Ya. Bueno, esperen, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué pasaste de un colegio laico a un colegio católico? Pasé de un colegio laico no católico y a veces no era impositivo, a veces nos hacían ir a misa. Yo la verdad creo que fue solamente una vez. Y pues cuando fue mi graduación y yo no me sabía las oraciones, era como uno se persina. Era súper. Entonces digamos que esos cuestionamientos que yo me empecé a hacer realmente de la iglesia cristiana, que las cristianas vendrían siendo las protestantes, ¿cierto? No. Eso es solo judío cristiano. Lo que entendemos como iglesias protestantes son las que vienen después de la reforma de Lutero. Por allá en el siglo, ¿qué siglo era? ¿15? ¿Antes? Bueno, no importa. El asunto es que con Lutero llegan y pues esas son religiones que se imparten, digamos, más que todo en lo que es Inglaterra, Alemania, porque Lutero es alemán, bueno, en fin. Y en Europa, partes de Europa, pero no entonces, todas. bueno, no importa. Pero ahorita damos como énfasis en las religiones que hay. Pero a mí me pasaba mucho, era como, pero ¿por qué yo no puedo celebrar estas cosas si se ven tan bonitas? Y toda mi familia sí la hacía. Es más, la mayoría de mi familia no perteneció a esa iglesia en específico porque les parecía una mentira. Y algo que me parecía muy chistoso, pues eso, esta cuestión de cada uno si es mentira o no, yo sé, pero para mí, y según mi experiencia, para mí es una mentira esa iglesia en específico. Algo que me parecía muy chistoso es que Paquita tomó nuestra mejor amiga. No. Tomó las canciones de la iglesia católica, que ellos tienen sus canciones en específico, y las reformó. Le cambió palabras. Ajá. Pero realmente las canciones no son como las iglesias cristianas de ahorita que tienen su propia banda y crea canciones. Ajá. Que son como más creativos. Sí. No, ella lo que hizo fue tomar estas canciones, las cantaba ella, vendía sus discos y también se lucraba de eso. Mi amiga se pasa por los derechos de autor. Por eso es que le cambió letras para empezar a tener los derechos de autor. Claro. Sí, pero tú sabes que en muchas Pregúntale a Lana del Rey. canciones, sí, en muchas canciones, bueno, sí, tú le puedes cambiar letras, hasta melodía y todo, pero han sido demandadas porque son iguales. Pues no mentiras. Pero Despiértate, Iglesia Católica. Pero es que yo no sé si las canciones de la Iglesia Católica tendrán derechos de autor. Claro. Sí, estamos hablando de toda una institución. Bueno, imagínate, esa es otra cosa. Pues el tema de cómo se lucran. Fuertes el tema del dinero en esta iglesia de Paquita es fuerte, porque ellos te van lavando tanto la cabeza que te hacen creer que todo lo que llegue a ti en dinero tiene que ir al diezmo, pues obviamente la 10ª parte. Si tú ganas 5 millones, tienes que dar de diezmo mensual 500,000 pesos. Si es que más o menos en dólares vendrían siendo 5 millones, son como que $1,000, $1,000, $1,500 más o menos. Sí. Sí, claro. Ay, no sé. El dólar está a 4.500. Por eso. 4.500 o más o menos. No he visto. No sé. Entonces Bueno, la 10ª parte vendrían siendo $10. $100. $100, perdón. $100. Sí. $100. Es mucha plata. Sí, sí. Entonces, si tú te encuentras 20,000 pesos, entonces tienes que dar 2,000. Si tienes, o sea, si te los encuentras, si te los ganas, y de alguna manera Llegan a ti. tiene que llegar a la iglesia, no porque le nazca, sino que es más bien impositivo. Pues claro, nosotros no vivíamos mal, pero 500,000 pesos no nos sobraban, o sea. ¿A quién le sobran? Ah. Entonces era como que mi papá muchas veces era como, no, yo no quiero dar esa plata, o sea. Démela a mí.
Y a pesar de eso, pues mis papás sí siguen yendo, pero porque no se sienten cómodos en ninguna otra religión. Ay, mi mamá también me ha dicho como mi hermana ahora es parte de la iglesia católica, mi hermano no cree. Simplemente se negó a la idea. Porque otra cosa de esta iglesia es que es muy racista. Ay, no. Oh, mames. Qué raro. O sea, no sé. Y ahí tienen un dicho que es como que los pobres van a llegar a la gloria de Dios porque así lo quiere Dios. Entonces como que van manteniendo a toda la gente en la pobreza y no ven que salgan de la pobreza. Entonces de ahí crearon de todo, partido político, o sea, no. Tienen mucha plata, tienen muchas casas, tienen muchas iglesias aquí en Colombia. Tienen una hasta en Tolu. Lo más lindo de Toulouse es eso. La casa de pero sí, uno no sé. Entonces ya hay un momento en el que ya empiezan a cuestionarse. Y pues yo siento que es lo mejor que uno puede hacer. O sea, a donde que uno tiene que estar tan adoctrinado. Sí, no, o sea, es que igual siento que o sea, obviamente no estamos diciendo que tener una religión está mal, o sea, obviamente no. O sea, estamos como contando nuestras perspectivas con ciertas cosas y cómo nos dimos cuenta de pronto lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, pero sí de pronto también es importante que así tú pertenezcas a una religión, a una iglesia, siempre te estés dudando, estés preguntándote por qué esto, por qué aquello. O sea, no hay que comer entero, porque igual también, así como las personas cometen errores, las iglesias también cometen errores, las religiones las cometen. Y también hay que darse cuenta de que, o sea, no todo es como lo pintan, o sea, pueden decir como, y son casos de la vida real, como no, nosotros con este dinero estamos ayudando a los pobres, y tú ves cada día que el pastor o el cura o lo que sea, viene en una mejor camioneta y es como, pues, amigos, obviamente digamos también, o sea, no estamos generalizando que todas las iglesias son así, o sea, hay iglesias que en verdad, pues obvio, eso es como un trabajo más, ¿no? Pero pues sí se ve, no sé, que el dinero no mejoraron la iglesia, efectivamente, no sé, le están dando mercados a la gente, bueno, o sea, no todo es malo, o sea, hay personas que verdaderamente ayudan a la comunidad, que en teoría esa debería ser la esencia de todas las iglesias de cualquier religión. O sea, ayudar a las personas pues más necesitadas, que eso es en teoría el objetivo que debería cumplir. No mantenerla en su pobreza. Exacto. Pero obviamente pues no nos podemos quedar con nuestra opinión, porque mi experiencia, a pesar de que es fuerte y que tiene vertientes en específico que ustedes no las tienen, porque pues el católico, la religión católica es un poquito más tranquila en ciertas cosas que ciertas iglesias cristianas, porque esa es la otra, todas son diferentes. Sí, claro. Pero realicé una encuesta a diferentes personas con diferentes preguntas, como más o menos de si hacían parte de la católica, de la cristiana. Gracias por responder la encuesta. Si no hacían parte de ninguna, o bueno, diferentes preguntas. Entonces más o menos me di cuenta, según pues la estadística que dio, es que hay todavía mucha gente que hace parte de la religión católica por devoción, porque les gusta, y se reparten la otra mitad en que es espiritual. Okay. O sea, que cree más como en las energías y todo esto, o creen las dos cosas al mismo tiempo, que también es totalmente válido. El 25% de este porcentaje no hace parte de ninguna religión, que pues yo creo, pues todos creemos en algo, o simplemente no nos enfocamos en otras cosas. No, y no sé, ¿cómo se dice? No se cierran, no se... Sí, no sí. ¿Encajan? No, bueno.
Sí, no no se etiquetan de pronto en una sola religión. Sí, pues son más que todo como estas personas que son agnósticas. Okay. Que no se cierran, pero están ahí como... Todavía no se sabe. Sí. Y el 12,4% cree en la fe. Siendo la mayoría católicos, de esto seguían los cristianos, seguían espirituales, y los que no hacían practican ninguna religión no son agnósticos. Ok, digamos, tenemos como un poquito de características de las personas que llenaron como la encuesta. O sea, o no tenemos ni idea. Edad. No, son personas como entre los 20... como entre los 25 años a los 60. Ok. Es variado. Sí, es variado. Sí. Pero quise saber como más científicamente como personas que hayan hecho informes según esto, y según el informe, la religión aquí en Latinoamérica, el 69% de la población adulta se identifica como católica, solamente la adulta, porque los jóvenes nos cuestionamos más que todo por el tema de la crianza, a pesar de que hay muchos adultos que se cuestionan. Mientras el 19% se identifica como protestante y el 8% no tiene afiliación religiosa, la Iglesia Católica ha sufrido pérdidas netas debido al cambio religioso, ya que muchos latinoamericanos se han unido a iglesias evangélicas protestantes o han rechazado la religión organizada. En Colombia específicamente, los católicos son el 79% de la población adulta y los protestantes el 13%. Y 74% de ese 13% que fueron criados desde el catolicismo. Es decir, hay un porcentaje que cree en el catolicismo y que hay un momento en el que dice, no creo en esto, o no sé. Como, digamos, hay una cosa que pasaba en la iglesia de Paquita, que no se creía en las imágenes, porque cómo es posible... ¿Cómo es posible que uno crea en una imagen que creó el hombre? Eso es como lo que dicen. Sabiendo que no tiene imagen. Dios no tiene imagen porque nadie lo ha visto. Entonces eso es lo que... Bueno, eso tiene sentido. Venden. Eso sí, claro, tiene sentido. Pero pues una cosa es Dios y otra cosa es Jesús. Sí, total. O sea, ni es lo mismo. O sea, ni es lo mismo, pero... O sea, no es lo mismo, pero tampoco es igual. Sí. Bueno, muchos protestantes fueron criados en el catolicismo. En Colombia el 74%, seguido de Paraguay con el 68%, Perú 66%, Ecuador 62%, Bolivia 60%, y de ahí baja hasta Panamá con el 15%. Y bueno, también están los hispanos en Estados Unidos, que son el 47%, y todos? De ahí baja México con el 44%. Ahí están todos los países de Latinoamérica, pero Colombia somos tenemos bastante arraigado que más hemos cambiado de religión. ¿Ah, sí? Ah, bien, ¿no? O sea, bueno. Del catolicismo a otro, pues se han cuestionado, pero hay personas que se meten a otra religión y quedan peor. Porque pues tenemos que aclarar, o sea, hay religiones que realmente no están impartiendo la fe. Están mirando cómo se lucran, y eso es una verdad, o sea. Sí. Escuchamos y juzgamos. Escuchamos y juzgamos. Escuchamos, juzgamos y también criticamos. Opinamos. Pero digamos, es que, digamos, como hablando como un poco de Colombia, siento que también hay algo que a mí me molesta mucho, es el tema de que digan que somos un estado laico y que en el Congreso todavía hayan imágenes de la cruz de Jesús, y es como, parce, pues no hagan eso. O sea, entonces quítenlo de la Constitución. No lo quiten. Pero es como siguen todavía influyendo demasiado la religión en las decisiones importantes del país, y es como no y no, o sea, sí, muy chimba tu religión, pero no es la religión de
todos nosotros, no son las creencias de todos nosotros para que vengan aquí a nombre de Dios a hacer cosas o deshacer, como por ejemplo, hace poco estaban en proyecto de ley para que se pudiera aceptar la eutanasia en menores de edad. O sea, que no tuvieran que esperar a ser mayores de edad para poder tomar una decisión de personas que están sufriendo, niños que están sufriendo. Uh-huh. Y sale un X congresista orgullosamente a decir en un video que, ay, que por Dios y por los niños es que tumbaron el proyecto. Entonces, no, o sea, no metan su religión, respetable, pero no compartible, o sea, están tomando las decisiones importantes del país, no metan la religión, y eso sí me molesta. Y ya, perdón. Se tenía que decir. Pero, bueno, sí, digamos, en estos temas nosotros vivimos la experiencia de con la religión en infancia, adolescencia y ahorita adultez, totalmente diferente. Confirmo. Claro. Yo siento que perdí parte de mi infancia estando en una religión. Lo que le pasa a mi hermana es que ella perdió su adolescencia por estar en esa religión, en esa iglesia en específico, no en la religión porque de Paquita. De Paquita. Pero me quise saber como otro tipo de casos que hay con respecto a cómo fue la experiencia bueno, más o menos pasó esto. Mis papás fueron cristianos y siento que al ser tan fanático perdí mi adolescencia. Que fue lo mismo que le pasó a mi ¿Esa hermana. fue la misma encuesta, sí? Sí, esa Okay. es la misma encuesta. Infancia, religión católica, buena. Adolescencia, religión cristiana, mal. Me manipularon para aguantarle todo tipo de maltrato de mi ex hacia mi adultez. Religión católica, buena. Eso es denso. Sí. Pues es que cuántas veces personas, más que todo mujeres en relaciones heteronormativas, no han soportado a esta persona que te hace daño solo porque la religión, ni siquiera Dios lo dice, es como la iglesia. Sí, que la familia. Sí. A pesar de todo. Sí, o no, o cuántas veces una persona, no sé, no comulga, pero hace parte de una iglesia y digo, no, que no están casados, digamos, hay parejas que están en unión libre, pero bueno, profesan cierta religión, pero al no estar en sagrado matrimonio, los excomulgan. Ah, sí. Tantas veces tampoco pasa eso y es como, Dios no me... Eso no le gustaría a Jesús. Jesús no me trataría así. Qué pena, pero Jesús no me diría eso. Qué pena. Pues miren que en muchas iglesias que he escuchado, en la religión cristiana, y aplicando también la de Paquita, todo el tiempo hacían entender que uno tenía que estar con una persona de la iglesia y si no pertenecía a la iglesia, tocaba llevarla para que perteneciera a la iglesia. Y por eso, digamos, mi hermano estuvo con una persona de la iglesia y le fue súper mal. Mi hermana trató de llevar a su primer pareja y también fue como, no me gusta, no me obligues. No quiero. Pero, o sea, a veces, de verdad que esa religión, esa iglesia como que te hace como lavarte tanto el cerebro que piensas que de verdad toca cumplir esas reglas para no irte al infierno y ir al reino de la salvación. Pero, ¿sabes ahora que mencionan lo de llevar gente y eso? Eso me hizo acordar que en el colegio, yo creo que yo estaba como en sexto, séptimo, yo tuve una amiga del colegio que su familia era cristiana. Y yo, o sea, sí tuve como mi experiencia también como ir a una iglesia cristiana. O sea, pero era bonito. O sea, no... Siento que... Bueno, no sé si en todas las iglesias hacen como... que los niños tengan una experiencia diferente. Sí. O sea, bueno, niños, adolescentes, ¿no? Porque los ya jóvenes. Uno está entrando... Sí, los jóvenes. Tengan como una experiencia diferente. No sé si de pronto cambia ya cuando son adultos y entonces es como más... ¡pah! O sea...
Porque yo fui varias veces, o sea, no fui una sola vez porque me dieron como ve una vez y pues si te gusta pues vuelves. Pues vuelves, claro. Pues tampoco es que fue, y pues fue como muchas veces y mis papás sabían, pero pues digamos por lo menos mi mamá era como... Sí, no es quiero, que tu mamá también tuvo una experiencia diferente con no quiero, con la iglesia, no por quiero tu que vayas. abuela. Pero digamos que no era nunca como imponer, sino que literal, bueno, como que leía como la Biblia y hacían como un análisis, hacían actividades. ¿Sabes y qué pasa? daban comida. Hay iglesias cristianas que se reformaron tanto en el pensamiento, y esto es bueno, no todo lo que vamos a hablar es malo. Sí, güey, o sea, no. Que tienen como un enfoque en niños. Es como, yo me acuerdo que mi tía cambió de iglesia, porque ella también hacía parte de la iglesia Paquita, y después no sé qué pasó, creo que le hizo clic muchas cosas, porque yo era muy de, pero ¿por qué tenemos que hacer esto así? Porque claro, uno de niño se pregunta muchas cosas. Y cambió de iglesia, empezó a ir como una iglesia como más con grupos de jóvenes y todo eso. Ella me invitó, yo nunca fui porque yo ya estaba como muy reacia. Sí, obvio, por tu experiencia. Sí, por mi experiencia. Y pero sí la acompañé a ella. Y sí veía que tenían como grupos de jóvenes y iban hablando y le enseñaban a los niños y todo esto, pero también tengo, bueno, ya les cuento, bueno, vi un video de un chico que hacía parte de la iglesia mormona. De eso. Ellos hacen misiones y todo eso, y las misiones tienen que explicar la palabra de Dios a niños y bueno, a varias personas, como que ellos ya están en un momento en el que ya saben muchas cosas, que ya pueden explicar la Biblia o la palabra de Dios de otra manera. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, él hizo parte, le gustaba mucho, como que él se sentía como muy arraigado, a pesar de que los papás eran como, parce, no me gusta lo que estás haciendo, pero bueno, está tu decisión. Te respeto. Porque irse a misionar era como... A veces uno se va del país. Sí, pero él es venezolano, en su momento Venezuela no estaba mal, y él lo que hacía, o sea, como en Venezuela no iba tanta gente como a hacer este tema misional, entonces los dejaban a los mismos venezolanos a dar la palabra. Sí. Él, bueno, empieza esta crisis migratoria, él se va para Estados Unidos y en Estados Unidos se da cuenta que los mormones no te hacen cuestionarte, porque la palabra de los mormones es la que es, ¿sí me voy a entender? Ley. Sí, entonces siento que esto en específico es lo que le pasa a casi todas las iglesias, que no te dejan cuestionarte. Ok, sí. Bueno, no todas, me imagino que hay algunas que sí se dejan, la verdad no sé. Pero la de Paquita, que es mi experiencia, y esta mormona según la experiencia del chico, él dice no hay forma de cuestionarla porque siempre te dicen no la cuestiones, es lo que está haciendo, está bien, y pues no. Aparte yo siento que muchas veces es como este tema como de orgullo también de la gente. Como claro. De mi religión es la mejor, entonces Y yo soy a pesar de que absoluta. evidentemente la está cagando tu religión o tu iglesia o X, es como no y no, y es como... O que ya no está sí, impartiendo la fe, o sea, ya está no sé, por lo menos, lo siento, Paquita, pero tengo que hablar sobre mi experiencia. Esto se trata de mi Paquita tiene subjetividad. las orejas rojas. Hubo un momento en el que cuando la iglesia de Paquita empezó a crear el partido político, Eso suena tan medioevo. nos hacían a nosotros ir a repartir periódicos, marchar y bueno, hacer muchas cosas y trabajar hasta gratis. Mis hermanos trabajaron gratis. No, Sí, es que eso hace. Hacíamos como ferias de emprendimiento de YouTube. Entonces cada quien llevaba su producto
No sé qué llevaban, no sé. Es que yo me acuerdo que mi mamá también hacía como cositas, entonces digamos, hacían empanadas. Pero eso es más de la católica. No, pues hacían de todo. Estoy molestando. Se vendían y esa plata no era para la persona, ni un porcentaje, era toda para la iglesia. Ay, no. O sea, y ustedes compraban las cosas y eso, y uy, no, que comamos ya. Entonces habían muchas cosas que uno decía como, güey. No, güey. No, güey, o sea, no, esto no está bien, o sea. Mi hermano repartió periódicos yo hundiendo a mi hermano, pero es que mi hermano repartió periódicos en buses, fuimos hasta Ciudad Bolívar, llevábamos, o sea, era literalmente como los testigos de Jehová, pero con periódicos, más o menos. No, se hizo canon. Sí. Pero digamos con los casos. Sí. Ok. En mi infancia estuve rodeada de colegios y personas católicas. No fue una mala experiencia, pero no me sentía muy identificada con las prácticas de las iglesias. Siempre he respetado las creencias y la fe de las personas, pero las instituciones practicantes del catolicismo no me hacen sentir cómoda, ya que no van con mis valores como persona. Wow, esa me suena, esa respuesta. ¿Sabes qué pasa con eso? Que muchas personas que se salen del catolicismo es porque dudan. Y dicen, no me gusta, yo no sé qué. Y entran a una iglesia o sea, otra religión, protestante, católica, budismo, o se meten al tema espiritual, es porque te dan un libre albedrío que realmente no existe. Como el capitalismo. Amigos, todo es eso. Bueno, sigamos. Nosotros. Infancia. Era una obligación ir a misa, que siento que esto es lo que les hace realmente salirse de la iglesia. Sí, es que las experiencias traumáticas hacen que quedes reacio a todo. Adolescencia, iba a misa para encontrarme con los amigos del barrio. Chévere. A parchar. Claro. Se parcha, a ver. O sea, no iba en devoción de fe. No. Bueno, pero claro que en la adolescencia uno tiene que parcharse. La gente casi no va por fe. Hay muchas que sí. Sí he visto muchas personas con las que yo en algún momento hablé cuando yo era adolescente y que les gustaba el tema de la iglesia por temas de devoción y porque eran estos grupos de adolescentes. Es que yo siento que, digamos, por lo menos lo que yo decía ahorita de mi experiencia, que siento que de pronto cuando yo estuve en la primaria, que todavía era como niña, cuando yo hice la catequesis de la primera comunión, no me pareció tan... Bueno, no me gustaba madrugar, pero digamos que en la iglesia, era una iglesia de Suba católica, era chévere, o sea, como que se sentía una energía chévere de la gente. No era que te impusieran cosas, o sea, es mi percepción. Y pues obviamente sí, uno estaba adoctrinado y también el adoctrinamiento llega a cierto nivel de que tú sientes que te gusta. Claro. Pero pues, o sea, vuelvo y digo, era mi percepción y era bacano, o sea, como que igual uno sentía que se sentía muy acogido, o sea, yo en su momento, o sea, yo que tenía, ¿qué? ¿10 años? 10, 11, 12 años. Era muy, bueno, sí, o sea, puedo hablarle a Dios, o sea, sí, era como re así, pero después cuando yo entré a bachillerato y ya era como diferente, o sea, cuando uno empieza también a conocer más gente, más experiencias de personas de la edad de uno, se empieza también a cuestionar, y lo que les digo, también las clases y eso que uno tiene en su momento lo hacen cuestionarse muchas cosas también. O sea... Pero ¿sabes qué pasa también? Que siento que esa parte también es como bonita. La iglesia te evita entrar en malos... o sea, te evita entrar, digamos, al tema de la drogadicción. Hay muy pocas personas que estuvieron metidas devotas en la religión que se vuelven drogadictas, por ejemplo. Pero siento que también es como un tema de miedo.
Sí. El problema es el miedo. Sí, es que imponen mucho desde si el usted miedo. no hace esto, pues él al infierno. Pero yo siento que es también Nos como el fuimos hecho... todos. ¿Usted no entiende dónde vivimos? La vida que estamos viviendo es el infierno. Amor, no puede haber nada peor. Como hubo un video que vi de un chico, de un señor que es chino, japonés, bueno, una persona Oriental. Ariático. Asiático. Que dice como, es que creo que está hablando desde China. China es un lugar tan tranquilo, que no hay robos, que no pasa nada, que nosotros necesitamos adrenalina latina. Y nosotros, ¡ay! Pero sí, o sea, el hecho de que Ay, aquí pasen cosas exotizando. hace que no se aburrió. Por eso la gente se desvive tanto allá, porque se aburre. Pero pues no. Obviamente no romantizamos el mierdero que Para nada, o sea, vivir con miedo no es chévere. No es tampoco. divertido. Pero ¿cómo es eso? El que tenga miedo a vivir. Que no nazca. bueno, Nosotros en la TAM. aprendo lo mejor de las personas, tomo ejemplos de lo que me hace bien y vivo en paz con la espiritualidad de los otros. Siento que esto es bastante interesante porque también hemos visto, por lo menos nosotras, cuando vivíamos allá en Gativa, nos pasaba mucho que había una persona los fines de semana, ay, que era tan estresante. Yo me acordé, hijo de la Se hacía, hagan de cuenta, la calle completa y él se hacía en la mitad, o sea, estaba la calle de los carros y aquí había pasto. Entonces él se hacía aquí en la mitad con un bafle y un micrófono toda la tarde a gritar. A gritar. Porque es que si no están con Dios, entonces se van a ir al infierno. Y era una cosa que Dios desesperaba. Sí, ya me acordé. Pensé que ibas a hablar de nuestro vecino. Yo también. ¿Cuál vecino? El gordito. No. No porque él nunca dio cosas de Dios. No, sí. Pero era desesperante. Ya. Y a hoy, yo las veces que he pasado, todavía está. Sí, es que tenía. El que persevera. Y yo siento que eso no acerca a nadie, aleja más a la gente. Sí. Mm. Como las imposiciones, es como, no. Que se suben a regañarlo a uno, no es como... Sí, o sea, si tú en Ay, no verdad, sé. si tú en verdad quieres de pronto atraer a más personas, lo último que tienes que hacer es regañar a la gente, decirle que por hacer cualquier movimiento se van a ir Por al tomar infierno, café. o sea, no, güey. No, ay, sabes, Ali. Bueno, yo vivía en un conjunto. En el conjunto, pues nosotros éramos cristianos, la señora de al lado también, pero pertenecía a otra iglesia. Y mi amiga del conjunto también pertenecía a otra iglesia Cristiana. cristiana. La de al lado era... Era como yo era fan número 1 de los búhos en ese momento. Me Amén. encantaban los búhos. Mejiu. Mejiu. Y Mejiu. yo tenía un collar de búho y tenía una camiseta de búho que ahora pertenece a mi hermana porque me la robó. Sí, yo pensé que le habíamos votado. Así son. Bueno, pero sí. El caso es que ella todo el tiempo le decía a mi mamá que tenía que quitarme esas imágenes porque eso era la representación del diablo. Y yo era como, ¡ay, qué estrés! Y mi mamá era como, no se lo voy a quitar, o sea, es un animal, es su animal favorito. ¿Por qué se lo voy a quitar? Es una animal. Soltala. Es una niña. Soltalo. Bueno, sigamos. Durante mi infancia participé en la escuela dominical de una iglesia cristiana, donde adquirí valores que más adelante se convirtieron en pilares fundamentales de mi vida adulta, que es como... Qué chévere. De eso se trata. Sí. Sí, exacto, de eso se trata. La adolescencia fue una etapa compleja, ya que no encontré en la religión un espacio de acompañamiento para el desarrollo de mi identidad sexual
y social. Problema. Qué heavy, sí. En la adultez comprendí que la relación con Dios también implica bienestar personal, lo que me permitió encontrar paz y tranquilidad. También me suena esa respuesta. Dios. Dios. Heavy. A mí esas cosas me parecen interesantes porque, pues claro, hay personas que ahorita son más valientes para salir del closet que nunca debieron estar. Y el hecho de que no sentirse acogida es como, entonces si no me siento acogida me voy. Sí, claro. O sea, porque tengo que estar en un lugar donde yo voy a ser rechazada. Total. Si uno no acepta eso de la familia, porque tiene que aceptarlo de una iglesia, por ejemplo. Total. No, y aparte, siento que la mayoría de iglesias o de religiones, en teoría, lo primero que dicen es que Dios nos acepta a todos como somos. Y cuando, o sea, ¿cómo dices eso cuando te estás contradiciendo? Si no eres negro, pero sí, si no eres LGBT. Si te estás contradiciendo todo el tiempo de, ay, sí, Dios nos ama a todos, pero a ti no. Es como... Okay. Dios, cuando estés muriendo, Dios va a decir, ese era gay. O digamos, estas iglesias Era gay para el infierno. Estas iglesias que tratan de levantar a las personas que son discapacitadas. Güey, acéptalo como es. Si él quiere impartir su fe porque tiene teniendo una discapacidad, porque tienes que obligar, o sea, obviamente todo el mundo quiere sanarse, pero igual hay personas que realmente médicamente no se van a sanar. Sí, como científicamente. Y hay personas que he conocido que es como, es que todo el tiempo pareciera que no me aceptaran por el hecho de estar enferma. Entonces, como, ¿qué? Bueno. Bueno, ¿qué te hizo pertenecer a la religión o decidir creer en la espiritualidad? Wow. ¿Yo? Yo creo que Sophie, sí, Sophie. Yo. Como reina. Miss Universe is. Por favor, Sophie. Es tu momento. Yo. Difícil. Sí. Porque a veces uno no lo decide. O sea, yo sé que mi vida es muy corta, no sé muchas cosas, pero amor, amor. El asunto es que, pues, obviamente estoy hablando desde mi perspectiva y al sol de hoy yo digo, es una naturaleza humana que negarlo es complejo. A quienes lo hacen, suerte. Pero si tú haces como un recuento histórico en la historia de la humanidad, la relación con Dios nos define. Es inevitable una relación con Dios. Seas tú tu propio Dios, lo cual, bueno, X es otra conversación. Pero sí, siempre uno va a tener unas creencias. O sea, no había quienes no agradecieran al sol, a la luna, a las plantas. Porque, ajá, exacto, porque no. Entonces, pues bueno, ¿qué me hizo creer? Bueno, ¿cómo es que es? ¿Qué te hizo pertenecer a la religión o decidir creer en la espiritualidad? Pues es que, a ver, la religión sí es más compleja, porque pues sí, nos referimos a más como la institución. Pero tú crees en este momento más en la espiritualidad. Sí, creo en la religiosidad. Ah, ok. Porque a eso es a lo que iba. A eso es a lo que iba. Que una cosa es la religión, que hay la religiosidad. Por eso te digo, la religión es este cúmulo de instituciones en donde, bueno, que el Padre Nuestro, la religiosidad ya es algo más de si rezo el Padre Nuestro es porque sí le estoy dando gracias. Si digamos, sentido. Exacto, la religiosidad me dice, no sé, el Nuevo Testamento en las religiones judeocristianas que nos dice amar al prójimo. Y puede que yo no vaya a la iglesia, pero intento amar a mi prójimo. Es difícil, pero lo hago. O lo intento.
Entonces, prójimos de prójimos. amor, hay prójimos de prójimos, pero Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? Sí, Pues, entonces, es un pues, tema complejo. sí, entonces, pues, digamos, en este tema, pues yo digo como amor, digamos, somos latinoamericanas en este caso, y es como, hicimos parte de una, fuimos víctimas de una conquista, un tal descubrimiento. De una conquista. Y a veces uno tiene esos temas, digamos, en mi medio es como muy de no podemos volver a abrazar un árbol o a rezar, o a rezarle o a alabar al sol, porque es como eso ya no pertenece tanto a nosotros ya tenemos toda una línea judío-cristiana atrás que no podemos negar, pero es que digamos también muy judío-cristianos y todos, pero no sé, seguimos haciendo cosas que no necesariamente pertenecen a la religión judío-cristiana y está bien. Entonces, digamos, gente que yo conozco que está como a mi alrededor, puede que no vayamos a misa y así, pero sí lo mismo, intentamos respetar este tipo de cosas que en realidad es la religión, sea cual sea. La religión en teoría siempre va a tener como la impronta de decir intentemos ser mejores personas, intentemos amar al otro, intentemos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué me hizo? Bueno, pues yo hice como un montón de maromas, pero creo que de eso se trata, sí, respeto, ya, como, y de sentirlo. Digamos, a mí nunca me pasó, digamos, de pequeña, que era como, oh, voy a sentir la conexión con Dios, no, y eso está mal también, porque es como, no podemos, lo que les digo, no podemos negar una cosa que hay más allá, ¿sí? Porque al fin y al cabo, todas las religiones, seas hinduista, seas cristiano, seas católico, les rezan un mismo Dios. O sea, todos hacemos parte de algo grande. Claro. Entonces, como disfrútalo como puedas, como quieras. Si no lo quieres hacer, pues también está perfecto. Sí. Pero tampoco impongas sus señales. Sí, tampoco impongas sus señales a alguien solo porque es diferente a ti. Es más, Jesús literal, Jesús que vino a hacer, a andar con el diferente, a andar con el tachado, como para que no lo hagamos nosotros. Entonces, es como... Sí, real. Sí, siento que es como... ¿Vas a hablar tú? ¿O...? No, dale, mi amor. Bueno, digamos que yo siento que... siento que también para mí ha sido como un proceso complejo. Por lo que les digo, o sea, lo que decía ahorita de que cuando niña sí me sentía muy Dios, o sea, y es más, creo que no abarcamos tanto como el tema de mis papás, pero digamos, por lo menos mi mamá siempre ha sido una persona, no voy a decir muy creyente como extrema, pero sí devota. Es bastante devota a la religión católica. Y digamos, por lo menos mi mamá era de las que cuando niña nos rezaba el... ¿Cómo es? ¿Cómo era? Cuando nos iba a dormir, el de ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, mi compañía. Bueno, exacto. Y efectivamente, o sea, yo era como... Yo hubo un punto en que trataba de hacer lo que tú dices, no como la religiosidad. De pronto, no de decir como por repetir palabras, sino de, o sea, bueno, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, o sea, de decir efectivamente espero que no me pase nada, o sea, y te sientes como, acompañado. Exacto. Cuando uno lo interiorizas, como no estoy solo. Sí, tuve una experiencia pues de pronto en su momento adoctrinada, pero experiencia bonita en la infancia. En la adolescencia ya tuve mis cuestionamientos y ahorita en la adultez, adulto joven. Adulto chiquito. Sí, mini adulto. De pronto sí... Ay, se me fue. Perdón. Bueno, que en la adultez sí logré de pronto decir como no me quiero encasillar en una religión, sino prefiero tratar de siempre ser una persona bien, o sea, obviamente persona. Digamos, me gusta también como el hecho más ahorita como más espiritual, como un tema más de energías, creo que uno es chévere también evolucionar
en la religiosidad, en la espiritualidad, porque te hace coger muchas cositas de muchos lados. Sincretizar, como el tema, es que se digamos, llama eso. de ángeles, que mi mamá, digamos, Lo practica. sí, lo cree mucho. También me he sentido identificada Yo. en muchas cosas con las que ella habla. También siento que, obviamente, por nuestras costumbres, nuestro contexto, la religión católica me parece la menos... Invasiva. Sí, obviamente Pero también ahora. tiene cosas malas, sí. Ahora es un Las poquito más cruzadas. abierto. Pero digamos que sí siento que es como un poco coger un poco de todo y decir, me gusta esto, me siento bien, es lo que me hace acercar a mi espiritualidad, a la espiritualidad de los demás, del universo, de las estrellas, bueno, Total. en lo que tú creas pero ser buena persona, o sea, al Claro. fin y al cabo, ese es el objetivo como decía alguien de la encuesta, es que lo que me enseñaron de pequeña son mis valores de adultez, qué chimba, nice. qué bacano que Es que te esa es la hayan idea. enseñado cosas bacanas, a ser buena persona, a ayudar a los demás, a ser respetuoso, a tener empatía con el resto, de eso se trata y siento que si las religiones se enfocaran más en eso, yo creo que todos tuviéramos una religión, porque ese es el objetivo de principal, o sea, la esencia debería ser. Y de sentirlo. Exacto, o sea, Sí. no como del hecho de, ay no, yo voy a hacer hoy esto bueno porque en la religión dice que se me va a devolver el doble. No, güey. ¿Sabes que hay una cosa que no me gusta de la católica y es este tema de la... ¿Cómo es que se llama cuando se meten en el lugar? Se confesa. Ah, las confesiones, sí. ¿Sí? Cuando se confesa, porque muchas personas lo toman de el que reza y peca Empata. y no es así. No, O sea, no es- hay que ser a mí buenas no me personas gusta. desde el momento uno. Claro, o sea, a mí no me gusta como, ay, es que Que nos agarren confesados. no cometí tal cosa, o sea, le hice daño a una persona, y el padre le dice, rece 40 Padres Nuestros y reza Ave Marías y ya estarás. No, Pero no están así. No están Es que ¿sabes así. cuál es el problema? Que Bueno, depende sí, del me lo- padre. porque no sé. Sí, es que depende del Depende padre porque, mucho del digamos, padre. yo tengo Estoy hablando desde la entendido ignorancia. y me he No, confesado tranqui. una vez porque para hacer la primera comunión se tiene que confesar. Lo que te hace, claro, te dan como un castigo o bueno, no sé, una penitencia. Es penitencia. Digamos, de rezar, pero también te dicen como... ¿Qué es una penitencia? Una penitencia es como una... Castigo, como un- No, como un... Como hacer el ocho con la cola. Literal es eso. Una penitencia. Es una El penitencia. padre Ya, hace O sea, no es un Se nota castigo. mucho aquí la diferencia porque hay muchas cosas Y- que no sé. Never, tranqui. y adicional a eso te dice como, oye, eso no está bien. O sea, no te dice que, bueno, sí te dice como el tema de, sí, Dios nos quiere a todos, sí, pero te dice como, oye, eso no está bien por esto y esto. Pero sí siento que igual depende como el padre. Digamos, algo que me gusta mucho de la religión católica o de algunas judio-cristianas, el perdón. Mm. En No te general. quedes con el rencor, sino que perdón. O sea, en general yo digo como, bueno, o sea, obviamente hay cosas que tú no puedes llevarlo solo como a ese lado de perdonar como en nombre de Cristo y así, pero digamos cuando tú como que te adentras y ves como las enseñanzas de Jesús y todo eso, es como enseñar a perdonar, como enseñar a sanarse a uno mismo, más allá de tú me hiciste daño y no quiero estar como, o sea, más allá del perdón, de darte el perdón, de darle el perdón a quien me hirió, es en serio hacer todo ese proceso, o sea, digamos, Jesús nos perdonó a todos Mira que hablando del perdón, y es muy importante. hay una estadística de que o sea, las personas que practican alguna fe son más capaces de afrontar un duelo que quien no. Ok. Y eso es Y importante, eso es claro. es importante. O sea,
digamos, una cosa que, bueno, desde mi experiencia, para ya retomar, Nosotros diciendo desde mi experiencia para que no nos funen. Desde mi experiencia. Mi subjetividad. Pues bueno, yo sí me acuerdo de alguna conversación. A mí me gusta mucho aprender del tema de Dios porque artísticamente uno aprende más de la historia por obras de arte. Y pues pasa. O sea, hubo un momento de la historia donde todo se trataba de religión. Dios salve Velázquez. Pues ahí es cuando uno empieza a aprender de la historia. Y me gustaba mucho escuchar a mi mamá y a mi hermano, porque los dos tenían, o sea, habían aprendido, o ¿cómo se dice eso? Como de que habían interpretado la Biblia de maneras diferentes según su contexto. Claro. Y era muy interesante, porque claro, según mi contexto también lo voy a interpretar de otra manera. Claro. Entonces, claro, ellos se habían leído las veces que se pueden imaginar la Biblia. ¿Cuál Biblia? Completo. El Nuevo Testamento y el Antiguo. La de siempre. La Santa Biblia. Sí. Es que como hay varias, o sea, es que como es... No, me refiero a que hay varias, digamos, la mormona tiene una Biblia, hay iglesias cristianas que tienen su propia Biblia, la católica. La católica. Sí. Es la misma. Porque pues eso también... Solamente que la llaman de diferente manera. Y eso también es otro rollo. Sí. Porque yo estaba mirando la Biblia que tienen sus papás. ¿Cómo es que se llamaba la película que nos vimos? Ay, no me convenció tanto. Pensé que era algo más. No, a mí sí me gustó. Pues darle la oportunidad. Para las personas que hasta ahorita están dudando, claro sí. Que sí. Pues, pero ¿cómo es que se llama? Después les pondremos el nombre. Sí, pero es buena, veanla. Sí. Me asustó el tipo. Hace interpretaciones interesantes. Tiene un buen monólogo. ¿Qué estaba diciendo? La interpretación de tu mamá. Y tu tía. Sí, entonces, pues al principio obviamente fue positiva. O sea, creo que casi todos hemos tenido religión impositiva. Que al principio fuimos algo y después algo. Yo al principio fui cristiana y no volví a pertenecer a ninguna. Después de eso. Y yo después de eso le hablaba a mi papá como no entiendo por qué estamos creyendo en cosas que no te reconoce. No me siento identificada. Y yo le decía, papi, pero es que todos son energías. Y me decía, sí, tú y yo somos energía. Y yo le decía, pero entonces ¿por qué Dios no podría ser energía? Me decía, tal vez sí. Entonces yo siento que todas ese tipo de conversaciones eran las cosas que les hacía dudar tanto, porque yo preguntaba todo. Chévere. Todo lo preguntaba como duda de niña. Y afortunadamente nunca se me dijo que no. Ok, chévere. Sí. Entonces, porque hay adultos que son como, porque sí, ya. Sí. Porque yo lo di, ay no, amor. Sí. Yo también digo cosas. O no son conversaciones de niños. En temas de religión, yo siento que pues mi hermano dice que yo fui la que lo hizo dudar y empezar a cuestionarse. Y bueno, algunos eventos desafortunados que pasó en esa iglesia porque fueron racistas con él. Entonces sí, siento que hay cosas que te hacen pensar más con los niños, porque yo no sé, hay cosas que mis sobrinos dicen acerca de Dios, pero ellos no saben mucho, solamente están repitiendo lo que escuchan. Entonces me parece bonito que ellos piensen como que toca amar al prójimo y todo eso, aunque no se le imponga ninguna religión, porque ellos nunca se les ha imponido. Impuesto. ¿Quién lo usa? Ay, qué vergüenza. Pero es interesante cómo se habla desde diferentes perspectivas el tema de la Biblia, que no todo el mundo, nadie tiene la verdad absoluta, porque igual pues la Biblia la escribieron escribas y fueron interpretaciones según lo que leían y bueno. El estudio bíblico es otro nivel. Sí. Pero bueno,
según los casos, para retomar. Los casos. Ah, ok, verdad. La pregunta para retomarla es: ¿qué te hizo pertenecer a la religión o decidir creer en la espiritualidad? Yo siento en este momento que como yo creo más en las energías. Desde el sentir. Desde el sentir. Confirmo. Yo no creo en ninguna religión, la verdad. Ok. Creo que todos tienen sus verdades y todos tienen sus mentiras. Y sus imposiciones. Y sus lados de pero yo no creo en ninguna religión por el tema del adoctrinamiento. Yo estoy haciendo como las paces. ¿Con la religión? Toca. De familia, colegio católico, familia católica. O sea, esta persona tuvo... Muy católica. Muy católica, sí, total. Más que ella, religión en la esencia de Cristo, la misericordia de Dios me trajo hacia Él. Llamado, el llamado. Añadiendo, no sé, lo escribió. Es que está mal redactado, por eso lo estoy escribiendo como él, leyendo como raro. Él añadió, añadiendo que la experiencia no fue tan institucional. Eso es lo que es. Chévere. Creo que no confiar mucho en las instituciones. Confío en que hay algo superior, que no creo que al 100% en la imagen que nos han enseñado en las iglesias. Llegó a mí en el momento que más lo necesité y obvio creo en Dios y le converso de mis planes y le agradezco por todas las bendiciones. Ver lo que sucede a mi alrededor y en el mundo y lo podrida que está la iglesia, enriqueciéndose todas ellas de sus feligreses, indiferentes ante las barbarias, la pederastia, la hambruna y demás miserias. Son en su mayoría soberbios e indiferentes. Total. La doble moral ahí juega. Claro. Sí. Todos hablan desde su experiencia. Pero bueno, esta es como una de las que yo dije, esta es necesaria porque esto da el pie para saber por qué las personas se salieron. ¿Experimentaste algún trauma o experiencia negativa relacionada a la religión en tu infancia o adolescencia? Si tu respuesta es sí, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Dice: sí, siento que las imposiciones, lo que hablábamos, de la religión hacen que uno no disfrute las etapas como debe ser por coincidir. Y pues una cosa que pasa mucho es que uno necesita encajar. Obvio. Y pues Sí. o encajas en la, no sé, en el colegio, o encajas en la iglesia, o encajas en tu familia, o como tienes que encajar porque no te sientes de ninguna parte. Y claro, en el colegio, mientras estás en infancia y adolescencia, tú tienes una realidad alterada porque todo el mundo está pensando desde lo que le enseñaron en casa. Y pues lo mismo que me pasaba a mí. O sea, en la iglesia no encajaba porque no me gustaban. Y en el colegio tampoco porque no entendía qué era lo que hablaban. Bueno. Y ella, mínimo común múltiplo. Pieza y calva. Mínimo común múltiplo. Durante mi adolescencia, cuando me encontraba distanciada de la espiritualidad, un sacerdote católico intentó normalizar conductas inapropiadas bajo el argumento de que la exploración sexual era algo natural. Aunque no ocurrió ningún hecho concreto, es una experiencia negativa que afectó mi percepción de lo religioso en ese momento. Uf. Fuerte. Sí, duro. No, ese tipo de cosas. Lo sentimos mucho. Que sí, total. ese tipo de cosas. Y gracias por hablarlo. Sí, gracias por responder. No, hubo personas que dijeron que no querían hablar del tema, así que... Mis traumas. Respetable. Sí. Siento que igual ese tipo de cosas también hacen que uno sea como, no, ninguna puta religión. Pues porque es que como la exploración sexual es normal con uno mismo, de cada quien. no con otra persona No que con te el esté cura, diciendo como, ay, ven, o sea, Qué feo. Dios mío. Exploración sexual. El señalamiento, la culpa de dividirnos entre buenos y malos, pecadores y bendecidos, nos vendieron una historia de la religión a través de la cual nos manipularon.
Sí. A mí me pasó con la de Paquita que es que a veces siento que se me va a salir el nombre, entonces prefiero interiorizarlo. Después cuando hablemos en cero en el podcast, es que Paquita. Era que ellos decían que las personas del mundo no iban a entrar al reino de Dios. Las personas del mundo son las personas que no estaban en esa iglesia. ¿Se me hago entender? Entonces le decían las personas mundanas. Soy del mundo. Chévere. Es que son personas del mundo y eran como, pues sí, todos estamos en el mundo, güey. O sea, ¿ustedes dónde están? En la estratosfera. Bueno, ¿qué es lo que más te molesta de la religión? Ahí solamente fue como una respuesta, porque realmente hay personas que la tienen clara, ¿no? No me gusta por esto y esto y esto. Hay personas que simplemente es como, no es que me molestes, es que simplemente no estoy de acuerdo. Pero a mí sí me molesta es que no me dejen cuestionarme. Como es, como yo tengo la verdad absoluta. ¿Sabes qué no me gusta? Digamos, cuando están los sermones, lo de la palabra de Dios, cuando se refieren específicamente como a la reflexión interna, se quedan cortos. No me gusta. La gente no tiene un tiempo, o sea... Para hablar solito con Dios. No, sí, de reflexión interna. O sea, en serio, a mí eso no me gusta. Porque no es como... darle la mano al prójimo. Eso no me gusta, porque es como... O sea, puedes mejorar en eso, porque la religión sí o sí implica, bueno, la religiosidad y la espiritualidad implica una reflexión. Como no vas a dar tiempo en eso, ¿sí? O sea, más allá de tú dar como, bueno, partes, agarras cierta parte de la Biblia y entonces hablamos de esto, es difícil encontrar también a alguien adecuado en cuestión de palabras y así, que te lleve a una reflexión más profunda. Y eso es algo en lo que fallan. Porque por algo la gente va a misa, sale y sigue siendo lo mismo en su vida. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ustedes... O sea, me parece chévere como el hecho de que ustedes hayan interiorizado las oraciones. Porque, digamos, en la de Paquita decían como... Replíquela y ya. Sí, o sea, es que no es repetir por repetir, sino dar una oración con el corazón. Y yo era como, sí, porque pues igual nunca me las aprendí. No porque no quisiera, sino porque nunca me las enseñaron. Entonces es como... Es más, mi hermana se la sabe más. Pero es que mi hermana sí hizo la primera comunión. Mi hermano también. Cristiana. O sea... Católica. La cristiana no se hace... Solamente hay algunas que sí, ¿no? No sé. El bautizo, creo que el bautismo solamente y cuando tú decides. Cuando eso se convierten. Sí. Eso me parece lindo, como el hecho de que uno pueda decir cuando uno se quiera bautizar y no cuando a ti te lo impongan. No de chiqui. Pero no de 6 meses. Hay cosas de la Semana Santa, hablando ya como del tema de los rituales. Sí, que nos compete ahorita. Hay cosas de la Semana Santa. El pescado seco. Que son tradiciones. Las lentejas. Como el pescado, comer pescado. Bueno, hay muchas tradiciones que yo no entiendo, pero ustedes las explicarán. Pero hay cosas que ya pasan a lo paranormal de la Semana Santa. Y no estamos para hablar de eso, pero a mí me parece interesante. Y es como ese tema de las creencias, que es como porque de un momento a otro la Semana Santa se tiene que volver paranormal. O sea, que no sé, que si he visto de esas, como de si escuchas a una persona como gritando, es el espíritu del día. Pues es más que todo persona, porque piensan que cuando es Semana Santa, los ocultistas. Sí, los espíritus y todo esto aprovechan para hacer lo malo, o sea, como para meterse en los cuerpos de las personas o cosas así. Ok. Y es... bueno. Dios mío. Pues es que, a ver, digamos, en Semana Santa sí hay un ambiente diferente. Antes era más marcado, pero... Obviamente antes era más marcado, y digamos, nosotras no sentimos tanto o sea, digamos, hay lugares de Colombia en donde todavía
se realizan cosas bastante... Sí, y pues es genial. ¿Cómo es que se llama? La procesión. Las procesiones, bueno, un montón de rituales que hay, pero este tema, exacto, el tema energético en Semana Santa, denso. Digamos, Viernes Santo, que es cuando él muere. Cuando muere Jesús, sí. Se me hace muy denso, o sea, digamos... Silencio, ¿qué se siente? Y es Como que todo es este un luto. silencio sepulcral, claro, pues es que mataron al Hijo de Dios, parce. Es que como Lo más- yo De hice verdad que parte- eso hacemos bien. Yo hice parte de la religión Perdón. cristiana. La religión cristiana no profesa tanto la Semana Santa como la católica. Porque claro, esta es la semana más importante Sí, es la semana del año de los para católicos. los católicos. Claro, Tanto así que todos dejan de hacer. Y es como, bueno, es interesante, chévere la tradición. Pero es como, a mí me da intriga como de todos esos misterios que guarda también la Semana Santa. pues... Pues ha cambiado mucho, ¿no? O sea, digamos, yo me acuerdo que, no sé, jueves y Viernes Santo, o sea, si tú no hacías mercado el miércoles, porque ya todo estaba cerrado, o sea, era peor que fin de año, que año nuevo. O sea, todo era como, y pues mi mamá nos cuenta, ¿no? O sea, antes era más, porque era como literal, no se podían bañar. Ni siquiera se no bañaban. podía, o sea, no puedes No se hacer hablaba, nada. como... Sí, exacto, no hablas, no nada, porque murió Jesús. Entonces es como que sí siento Va a vivir que de el pronto ha loco. evolucionado un poco, digamos, la gente ahora es como un poco más relajada, o sea, pero sí igual se sigue sintiendo, digamos, por lo menos aquí en el barrio, pues pasan las procesiones y todo, e igual sí se siente, pasan las procesiones y se siente un silencio, o sea, Claro. solo se escucha la procesión, no se escucha nada más. Es un tema de respeto. Exacto. Y es... Entonces, Entendible. sí, ¿no? todavía Y es como... yo que no profeso ninguna de las religiones, ni nunca estuve en la católica, y no, pues la verdad en este momento de mi vida no pretendo serlo. Igual guardo mucho respeto por la procesión y me gusta mucho aprender del tema religioso, independientemente de cuál sea. De cual sea, sí, O sea, sí, me sí. gusta también aprender de las otras religiones. De la que traté también como de aprender mucho fue de los orishas. Y bueno, Muy de fácil. diferentes. Pero, uy, no, el tema energético en esos días es denso. Es denso porque, o sea, siento que desde lo que es la cuaresma, que es prepararse para, Ujú. se siente como raro. O sea, digamos, ese tiempo de la cuaresma me parece interesante Por lo también. menos hoy es Domingo de Ramos. Ay, ¿hoy es Domingo de Ramos? Sí, Hoy. claro, hoy es Domingo de Ramos. Claro, y llega Jesús. sí. Llega Jesús. Hoy, a pesar de que el video va a salir en otro momento, hoy cuando estamos grabando es Hoy. domingo de Hoy es Ramos. Domingo de Hoy es Domingo de Ramos, bellas. Increíble. No, pues Sí. que llegue. Pero digamos, en temas energéticos, ¿cómo crees que las personas que creen en las energías, cómo crees que deberían como resguardarse en Semana Santa? O profesar la Semana Santa energéticamente. Pues a mí me gusta verlo como literal, como ¿cómo es que se llama? Muerte y pasión de Cristo. Sí, yo nunca vi esas películas. No. O sea, no, digamos, hablando como de lo que es la pasión. O sea, digamos, ¿ustedes qué entienden por pasión? La pasión de Cristo. No, la pasión. Uno ¿Qué lo es la hace con palabra mucha pasión? devoción. Sí. ¿Qué es la pasión para ustedes? O sea, Sí, eso cuando... como que uno lo hace con mucha devoción, como así Mucha como- efervescencia. Sí, Ok, sí, digamos, uno habla de la pasión y la pasión judío-cristiana también se me hace como wow, porque más allá de hacerlo con la efervescencia es también de cargar con las consecuencias, sean buenas o malas, de esa efervescencia que pasé, ¿sabes? Entonces la pasión, digamos, muchas veces la gente lo piensa a modo de, no sé, romántico o cosas Ok, así. O sea, digamos, la pasión ahora está teniendo como este tinte romántico y así. sí. Pero, digamos, ver la pasión, digamos, La pasión. total. Un delito pasional. Es como, No, no amo. no. Hablaremos ahora, pero no. No, exacto, es como... Pero a lo que voy es como la pasión. Entonces, cuando tú lo entiendes como desde la pasión de Cristo, digamos, hay literatura de eso que no es necesariamente cristiana, que te lo explica, porque es como, claro, o sea, digamos, la tristeza
la abordo desde la pasión. Sí. Estoy desde mi... Quiero sentir la tristeza para sentirme después mejor. O no. Oh, no. Pero lo haces. Entonces, claro, digamos, a mí me gusta ver la Semana Santa desde esa perspectiva, porque es como, si bien no es lo que yo, con lo que más me siento reconocida, pero es lo más cercano a mí, digamos, en temas de iglesias, de religiones, puedo hacerlo si no me siento mal. Y en temas de energéticos, pues cada quien tiene como sus cosas, ¿no? Claro. Bañarse con jabón rey, un saumerio, encender velas, la ruda. No hacer el esa delicioso. tradición de... O si no, ¡pum! Pescados. La ruda yo la he visto en tradición de pueblos, de algunos pueblos de aquí de Colombia, La ruda. que es para protección porque pues están las almas malas aprovechando ahí que es Semana Santa. Pero ya... Eso me asusta un poquito porque sí, o sea, como dice el dicho, brujas, ¿de que las hay? Las hay. Y maldad también. Exacto. Espíritus malos también. Exacto, entonces claro, como se está como en un estado de transición, de luto, de tanta como susceptibilidad energética, sí hay algo que puede aprovecharse de eso. Entonces pues obviamente uno también tiene que cuidarse y pues... Claro. Digamos, si profesas como la católica o algo así, siempre va a haber alguien que dice, no, cuídese de esta forma, Claro. Todo con el respeto, amigos. Total. Y bueno, tenemos algo más que decirle a la audiencia. Yo lo único que tengo por decir es cuestiónense todo, para bien o para mal, porque eso va a hacer que ustedes practiquen una religión o una espiritualidad o una fe mejor. Desde sus creencias, desde ser buenas personas, desde todos los ámbitos, hacerlo bien, hacerlo con devoción, hacerlo porque quieres ser responsable afectivamente. Pues yo creo que lo he dicho en todo todo el capítulo, todo podcast, de no está mal como tomar cositas de muchos lados. O sea, somos de así, todo. Ser muy chocoloco. Creo en Dios y en los ovnis. No, pero, o sea... Y en Billions. No, con el... Amén. Amén, Billions. Amén, Billions. Billions por este día. Por el nuevo día. Sobre todo con el respeto. O sea, con tal de que tú tengas una fe, o sea, como verdadera, o sea, de creer así sea en tu perro, cree bien y sé buena persona. O sea, todo al respeto y también da respeto y exige respeto, porque nadie te tiene que venir aquí a decir o que gánatelo. en lo que tú crees no está bien. Sea lo que sea, son tus creencias, es tu espiritualidad también. Siento que de pronto en la actualidad hemos como desdibujado un poco este tema de la espiritualidad, y también es parte importante de nuestra vida. O sea, no se cierren entonces a de pronto no sentir ciertas cosas. Y nada, ya, todo con el respeto, respétense. No hagan el delicioso en Semana Santa. Se pueden quedar pegados. Sí. Total. A modo de conclusión, bueno, siento que es como una transformación, como un luto, como un duelo que uno tiene que pasar en algún momento. Sí, es un duelo. No encapsularse. Sí, total. Creo que el problema más grande es que uno se encapsula en no creo en esto y esto es malo y no podemos satanizarlo todo, sea cual sea desde la perspectiva. No está bien o no es lo más adecuado, ni siquiera de que esté bien o mal, sino desde contigo mismo, porque tienes que cargar a toda hora con esta negación. O sea, no estoy diciendo que no lo niegues o lo afirmes o demás, o que sigas como en este duelo, pero sí es como muévete, avanza, mira otras cosas. Si vas a negar, pues
muévete, así sea en tu negación, hazlo. Habla de eso. ¿Qué? ¿De religión y de qué? Y de política. Y de política no se habla. Es de los dos temas. ¿Qué más debemos hablar, amigos? Exacto. Entonces, sí, háblalo y lo que digo, o sea, no vivas como en negación. O sea, en esa negación literal como negativa o que te consume. No, simplemente como que ya pasa como toda tu odisea y di ya no creo en esto, no hay lío, puedo vivir con eso, ¿sabes? Pero pues sí, la relación con Dios o con esa fuerza suprema, creadora que existe, sí llega a definirnos como especie, pero pues nada, uno tiene que parcharse, en esta vida. Buenas personas. Sí, respetar. Coman bien. Tomen yogur. Tomen yogur. Pero sí, no, el respeto, más allá de cualquier cosa, ni siquiera es la tolerancia, no. Bueno, No, respeta. Mis moiras. Señor, Aquí vamos. hasta aquí nos trajo el hilo. Seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify. Las moiras de Bacatá. Compren merch. Pueden suscribirse, darle clic a la campanita para que les avise de cuando subimos videos. Subimos todos los jueves, cada 15 días. Juernis. Ajá, exacto. Aparecemos en Instagram y TikTok como Las Moiras de Bacatá. El merch está como Las Moiras de Bogotá _merch. Y compre. Sí. Tomen yogur. Eso no lo tiene nadie. Seguiremos haciendo más merch, subiéndolo a la red social. Pueden escribir para comprar. Tomen yogur. Todo está hecho a mano. También tenemos otros objetos, pero seguirán subiendo con el tiempo, porque pues no podemos hacer todo al mismo tiempo. Sin más que decir, Las Moiras de Bacatá se despiden.